Bien, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a lo que es la tutoría número 2 de la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática. En este caso, voy a proyectarles lo que es la agenda que está prevista desarrollarse el día de ahora. Recuerden que cualquier duda, comentario o aporte que quieran dar, pueden solicitar la palabra que con gusto se les estará brindando, ¿no? Para que hagamos eso un poco más interactivo, ¿no? Cualquier comentario que deseen realizar, pues pueden hacerlo sin ninguna dificultad, ¿no? Sin ningún problema. Como saben, esta es la asignatura número 2 correspondiente al día de ahora, sábado 25 de septiembre del 2021, de la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática, de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Yo soy el tutor encargado del grupo virtual 2. Mi nombre es John Osvaldo Gómez Torres. El coordinador de la asignatura es licenciado Marvin Gracias, de la modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Para el día de ahora se ha propuesto una pequeña agenda, ¿no? En la cual tenemos lo que es salud y bienvenida, algunos recordatorios, un pequeño sondeo de lectura sobre los contenidos de la unidad 2, ¿no? Luego de despedidas, ahí ustedes pueden, si gustan, aportarnos todos los elementos que ustedes consideren necesarios sobre las lecturas que ustedes desarrollaron o algo que acá se nos haya escapado y que ustedes consideren importante, pueden pedir la palabra y pues agregarlo, ¿no? También decirles que si hay alguna duda con respecto a las tareas, si hay algo que no esté claro, algo que les esté generando algún problema inconveniente, pues pueden hacerlo en este espacio, ¿no? También a través de los espacios eh, habilitados, ¿no? Como lo son los foros de consulta en plataforma, mensajería en plataforma o el correo institucional. Dentro de los recordatorios previstos para este día, tenemos primero recordar los horarios de la tutoría de repaso, ¿no? Que son los días jueves en horarios de 8 a 9. Esta tutoría se desarrolla siempre los jueves previo a las tutorías formales del día sábado. Para los compañeros que no estuvieron en la tutoría de repaso, les menciono que quedó grabada y básicamente se dio una pequeña introducción a lo que es fracciones egipcias, cómo convertir una fracción a una fracción unitaria o a suma de fracciones unitarias. Y ahí hay un pequeño proceso que explicamos y pueden ustedes revisar en el video, ¿no? Cualquier duda, que si no estuvieron en la tutoría de repaso y al ver el video se le generó alguna duda, pues también puede escribirme para poder ayudarle, ¿no? En la medida de lo posible y aclararle cualquier duda que le haya generado, ¿no? Buenas tardes, licenciado. El siguiente récord. Hola, sí, buenas tardes. Disculpe que le insista, la rúbrica trabajo de investigación, ¿sabe cuándo posiblemente estará habilitada? Porque he revisado y no hay señales de vida sobre eso. Mm, De momento no les aparece, ¿verdad? Todavía visible. No sé, licenciado Marvin, cuándo más o menos ellos podrán tener acceso a lo que es la rúbrica de la tarea de investigación. Hola, sí, buenas tardes. Creo que hay, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, buenas tardes. sí, yo se las voy a habilitar hoy y hoy mismo les va a quedar también lo que son las preguntas de esta tutoría, ¿de acuerdo? Pues en las rúbricas no Perfecto. es tanto, digamos, digamos, como es un trabajo de investigación de una parte, digamos, de unos ejercicios, no es tanto, digamos, que lleve tanto, digamos, como especificaciones, muchas especificaciones donde se les pidan portadas, análisis, conclusiones, no, ¿de acuerdo? Sino que lo que queremos es, queremos que ustedes aprendan y se sorprendan de cómo los egipcios trabajaban esos tipos de operaciones, ¿de acuerdo? Está bien, licenciado. Bueno, Licenciado, me gustaría opinar. ¿Puedo opinar? Que quería hacerle sí, saber claro. de que algunas preguntas que se ponen no son como muy apegados al contenido que hay en los documentos en plataforma, porque en estas preguntas que pasamos
algunas fechas de los autores que pedían ahí, los datos que uno quería que ponían en la línea del tiempo, no estaban y pedían fechas específicos y ciertos datos relevantes de la matemática no tienen fechas exactas. Entonces me gustaría que como las preguntas fueran como más apegadas al contenido, es decir, que hay en los documentos. Bien, recordarles de que las preguntas se hacen no solamente de los documentos, también parte de lo que es la tutoría. Sí, vea, tal vez más de algunas se debe haber escapado, ¿de acuerdo? Pero recuerden que no solamente las preguntas se hacen de los documentos, sino que de toda la tutoría. O sea, por eso ahí dicen las indicaciones, conteste según los conocimientos que usted ha leído en el documento y sobre parte lo que es la tutoría. Ahí las disculpas del caso, pues si no entendieron alguna pregunta, ¿de acuerdo? Bien, les voy a compartir nuevamente lo que es la presentación que se había elaborado para el día de ahora. Me confirman, por favor, cuando ya les aparezca visible en pantalla. Sí, licenciado, ya aparece visible. Perfecto, gracias. Bien, estábamos con lo de los recordatorios, ¿verdad? No sé por cuál iba, vamos, bueno, vamos de nuevo desde acá, ¿no? Recordarnos los horarios de la tutoría de repasos previo a los tutorías de los sábados, tutorías formales del día sábado, son los días jueves de 8 a 9, ¿no? Siempre estas tutorías estarán quedando grabadas y posteriormente se les estará subiendo a YouTube y mandando el enlace para que por cualquier inconveniente que alguno haya tenido pueda revisarla y pueda no tener ese digamos, esa oportunidad, ¿no? De poder revisarla en video y poder ver de qué se trató, ¿no? Qué contenidos se abordaron. También recordar a los estudiantes bajar los documentos de lectura de la unidad 2, ¿no? Es importante que vayamos leyendo eh, los documentos que se nos van brindando en plataforma, ¿no? Ya que sobre esos documentos se abordan los temas acá en tutoría y también sobre esos documentos se giran a través de las actividades, ¿no? Las diversas actividades que ahí van a ir apareciendo. El tercer recordatorio, ¿no? Que tenemos grupo de WhatsApp. Si alguno no se ha agregado, le recuerdo, ¿no? Que puede hacerlo a través del enlace que se los mandé en un mensaje en plataforma, ¿no? Ahí está el enlace para que ustedes directamente se puedan agregar ahí. Y si en algún dado caso el enlace no les funcionara y no se pueden agregar al grupo y desean hacerlo, me pueden enviar un correo, ¿no? Con su nombre, la asignatura y diciendo que el número que desean agregarse al grupo de WhatsApp, ya que por este medio se está compartiendo lo que es información que llega más rápido, ¿no? Es mucho más fácil información que se maneja a través de esta vía, ¿no? Para que ustedes la puedan tener en el mismo instante en que se envían. También recordar que deben estar pendientes de la pestaña de avisos y las fechas de entrega de las diferentes actividades y de las tutorías virtuales. Recordarles nuevamente que sobre las tareas no se puede hacer diferido, es decir, si usted no puede entregar una actividad en la fecha establecida, pues corre el riesgo en este caso de perder dicha actividad, ¿no? Por esa razón es que se le sugiere que en el cronograma de actividades usted lo imprima y lo ande a la mano y tenga presente lo que son las fechas de entrega de todas esas actividades que van a ir apareciendo a lo largo de la asignatura, ¿no? Para que así usted programe su tiempo, como yo sé que algunos trabajan y tienen otras actividades durante el día, lo más factible es que comience a trabajar cada una de estas actividades con el debido tiempo de anticipación, ¿no? Para que así el día que llegue la actividad usted pueda realizar la entrega sin ninguna dificultad, ¿no? Y había planteado una pequeña reflexión. Como sabemos, esta carrera que ustedes están cursando, que ustedes han elegido, va orientada directamente a lo que es la docencia. Entonces, en este caso, en este día decidí agregar esta pequeña reflexión, esta pequeña frase que es de Henry Brox, que dice que los profesores afectan a la eternidad, nadie puede decir dónde termina su influencia, ¿no? Entonces, me gustaría al menos una o dos participaciones que me digan, ¿no? Experiencias que hayan tenido docentes
o qué entienden directamente de la frase que se les está proporcionando. No sé si alguien desea participar. Hola, ¿me escuchan? No sé si alguien desea participar. Bien, Mario, está levantando la mano. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Buenas Bueno, tardes. con respecto a la frase, pues, yo digo que esa frase hace mucha referencia a una mala educación cuando un profesor, porque dice, afectan a la eternidad. Nadie puede decir dónde se terminó su influencia. En realidad, cuando alguien está aprendiendo, por ejemplo, matemáticas, si el docente no trata de enseñarle de una manera bastante práctica, de una manera dinámica y darle aquel conocimiento, porque dice que la educación llega al alma y al corazón de una persona. El mejor docente no es aquel el cual friega a sus estudiantes, sino aquel que les enseña a salir adelante. Y una mala educación, pues, ese es algo que se aprende y más adelante le va a afectar, porque cuando alguien intente aprender algo y no lo aprende más adelante, pues es eso que no aprendió, va a necesitarlo. Esa es mi pequeña reflexión. Correcto. Muchas gracias por el aporte, Mario. Sí, no, de hecho, a eso va encaminada la docencia, ¿no? A tratar de crear una influencia positiva en los estudiantes, ¿no? En algún estudiante, para algún estudiante, usted va a haber sido una persona tal vez que lo motivó a aprender matemáticas, que lo motivó a ser una mejor persona. A veces yo escuchaba comentarios de algunos docentes que dicen que no es tan importante a la larga los contenidos que uno enseña, ya sean de matemática, sean de ciencias sociales, lenguaje, inglés o cualquier contenido, sino los valores que se les inculcan a los estudiantes cuando ya se ponen en práctica nuestros valores dentro del aula, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿no? En esa época, cómo es que puede ser más importante algo que no estamos tratando de enseñar directamente. Porque nosotros por lo general tenemos los de matemáticas, tenemos ese talón de Aquiles, ¿no? Que todo queremos hacerlo práctico y que todo gire en torno a la matemática, ¿no? Que nos enfocamos bastante, por ejemplo, en el pizarrón, nos enfocamos en la resolución de problemas y a veces tendemos a dejar de lado, por ejemplo, cosas tan pequeñas pero importantes como valores, ¿no? El hecho de ser solidario con el compañero, el hecho del respeto, de inculcarles a los estudiantes algunas normas de convivencia que le van a servir en lo largo de su vida. Tal vez 10 años después de que usted le dio clase, no se acuerde del contenido que usted enseñó en el pizarrón, ¿no? Pero sí se acuerda de aquellos valores que usted le inculcó como docente. Entonces, es importante digamos, el contenido como tal en cada asignatura, pero también inculcar valores y principios, ¿no? En cada uno de nuestros estudiantes. Gracias por la participación, Mario. No sé si alguien más desea aportar, aportar algo a la imagen. Bien, si no es el caso, pues pasamos a lo que es el pequeño sondeo de lectura. En este caso, para este sondeo se han tomado lo que son los capítulos, perdón, los contenidos 2.1 y 2.2 y 2.3 de lo que es la unidad 2, aunque en esta tutoría únicamente se van a ver lo que son el capítulo, perdón, el contenido 1.1 y el 1.3. Dentro de la lectura que usted ha realizado o ustedes han realizado, pueden responder a cualquiera de estas preguntas. Solo me dicen con cuál de ellas, no importa el orden, la primera, la segunda o la tercera, ¿no? En este caso, la primera pregunta dice, ¿cómo van evolucionando las matemáticas? Según las lecturas que hemos desarrollado en la unidad 1 y las primeras lecturas de la unidad 2, ¿cuál es el desarrollo que ha tenido el concepto de matemática o las matemáticas, ¿no? desde esta época? Desde los griegos a los egipcios, cómo ha ido evolucionando ese concepto de matemática o la matemática como tal. Esa es
con respecto a la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta nos dice a qué necesidad van respondiendo según el contexto. ¿A qué responde la matemática según el contexto en el que fueron desarrolladas, ¿no? Esta pregunta tiene que ver más que todo con los contenidos de esta unidad 2, ¿no? Y por último tenemos qué deficiencias se observan en estos periodos, es decir, de la matemática que conocemos actualmente o lo que nosotros conocemos como matemática, qué deficiencias podemos notar que se tenían en esas épocas, o en estas civilizaciones, o en estas culturas. ¿Qué deficiencia han notado ustedes? Creo que en la tutoría anterior dejamos bastante clara una de esas deficiencias, ¿no? No sé si alguien quiere participar o desea responder a cualquiera de las tres preguntas que están acá planteadas, puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Solo me dice con cuál de las tres preguntas desea colaborar y con gusto se le brinda lo que es el espacio, ¿no? Recordarles, ¿no?, que esas preguntas no tienen ningún fin evaluativo, es decir, no tienen ninguna ponderación, no pasa nada, ¿no? Si nos equivocamos, como esas preguntas están más que todo para indagar la interpretación que le hemos dado a la lectura que hemos realizado, ¿no? Entonces no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas, ¿no? Se puede ir perfectamente y dar el aporte con respecto a cualquiera de las tres preguntas. Menciono esto para que no piensen de que se les esté evaluando a través de estas preguntas. No, en ningún caso, en ninguna forma esto es con esa intención. Es básicamente sondear, ¿no?, qué tanto control se está llevando en las lecturas que se están realizando. No sé si alguien desea participar. En la primera pregunta, licenciado, daría un pequeño aporte. Perfecto. La que nos dice cómo van evolucionando las matemáticas. Bueno, más que todo estas van evolucionando mediante la abstracción y el uso de las lógicas, porque cuando vimos las matemáticas en Egipto, estas fueron aplicativas a problemas de su entorno. De ahí que las vimos en los griegos, y los griegos pues se destacaron con muchas cosas, más que todo con el proceso de abstracción y mediante el uso de razonamiento lógico matemático. Entonces, estas van evolucionando mediante a eso, al uso de una mejor lógica, en cuenta, basándose más mejores en cuentas, en cálculos, en diferentes mediciones, cuando lo basamos en geometría, todo eso. Todo este estudio, pues, sistemático, comenzó a ser mejor a partir de la cultura griega y sus grandes destacantes. Entonces, considero que es mediante la abstracción y el uso de la lógica, la matemática viene avanzando. De hecho, veíamos, ¿no?, que en un inicio, como lo que buscaba la matemática era resolver problemas, no habían demostraciones detrás de estos postulados o enunciados, no existía esa parte demostrativa. Y vimos cómo fue que a través del tiempo se llegó a algunos personajes que comenzaron a tener este carácter abstracto, ¿no? Es decir, a hacer algunas demostraciones, si bien no utilizaban un carácter simbólico, sí lo hacían a través de axiomas, es decir, hacían todo, a veces cuando uno comienza a estudiar matemática dicen demostraciones habladas, ¿no? Cuando no se escribe nada simbólico y solo se ponen conjeturas que se asumen verdaderas, ¿no? Y a través de esas conjeturas se llega a un resultado, ¿no? También veíamos quién fue la primera persona que hizo una demostración, ¿no?, algo así axiomática sobre lo que era el teorema de Pitágoras, ¿no? Recorrimos lo que era la escuela pitagórica, las diversas escuelas que aparecieron en esa época, y ahora vamos a ver o vamos a revisar en esta unidad 2 un poco sobre lo que es la cultura china y la cultura egipcia, ¿no?, y cómo estos contribuyeron aún más a los resultados que ya se tenían de forma previa, ¿no? No sé si alguien más, bueno, ¿quién dio la participación? Creo que fue Mario, ¿verdad? Sí, creo que Mario fue. Gracias por la participación. Perfecto, gracias por la participación. No sé si alguien más desea participar
con una de las otras dos preguntas, ¿no? Ya solo nos quedan estas dos, que es a qué necesidad van respondiendo según el contexto y qué deficiencias se observan en esos periodos, ¿no? Ya quizás con la respuesta que dio Mario podemos ver una de esas deficiencias, ¿no? En el primer contexto, la deficiencia más obvia o la más clara que podemos observar es el hecho de que no existían demostraciones, es decir, no existía el carácter formal de esos resultados como tal, ¿no? Hasta que a través del tiempo fue forjándose lo que es este carácter abstracto y ya se pudo dar ese salto, ¿no? De una disciplina que no tenía esa formalidad, ya que eran conjeturas que funcionaban, ¿no? Porque solventaban un problema y eso se hacía una generalización, pero no se sabía el por qué funcionaban, no había una explicación demostrable matemáticamente. Es decir, la matemática no contaba con esta figura de demostraciones como para darle ese carácter formal con el que sí cuenta hoy en día. Entonces, si comparamos nuestra matemática de hoy en día, que todo debe ser probado para ser parte de la matemática, sería una de las deficiencias quizás más observadas en cuanto a a estos periodos que hemos estado revisando. Con respecto a la segunda pregunta, creo que la vamos a dejar planteada por efectos de tiempo, ¿no? Vamos a pasar entonces a lo que es el contenido 2.1, que son las matemáticas chinas. Si ya leyeron el material, se habrán dado cuenta que por ahí aparecen algunos nombres muy difíciles de pronunciar, ¿no? Así que no se vayan a sorprender si yo lo leo mal, si lo pronuncio mal, porque la verdad yo para pronunciar estos nombres chinos soy, digamos, un poco malo. Si alguien los puede hacer, pues con gusto le cedo la palabra y que nos digan, ¿no? Como, porque a veces hay personas que estudian otros idiomas y pues, digamos, tienen una mejor pronunciación de estos nombres, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Nos dice que una visión panorámica de la cultura matemática china en un primer periodo se puede señalar los especialistas en lo comprendido entre los años 200 antes de Cristo y 220 después de Cristo. O sea que estamos hablando de casi 420 años, ¿no? Correspondiente a la dinastía Han. Se trata de una etapa en la que se advierten relevantes resultados en la ciencia y en la tecnología. ¿Cuáles pueden ser esos resultados, dirían ustedes? Algunos ejemplos de estos son en la astronomía, de las construcciones de los calendarios e incluso hasta cuadrados mágicos que fueron en aquella época una interesante tradición dentro de los chinos, ¿no? A través de la resolución de esos llamados cuadrados mágicos, ¿no? Hubo importantes clasificaciones de plantas y animales también, es otro resultado que se dio en este periodo. O también podemos poner de referencia lo que es la elaboración del papel o la utilización del papel, ¿no? Puede ser otro ejemplo bastante claro de esta época, ¿no? Estamos hablando desde el año 200 antes de Cristo hasta el 220 después de Cristo, ¿no? También nos dice que es un contexto histórico cuando se compiló uno de los textos clásicos de las matemáticas chinas que tuvo una extraordinaria influencia. Estamos hablando en este caso del Qiu Shan Xuanxun, que traducido es 9 capítulos sobre las artes matemáticas. Se afirma que sería algo así como los elementos de Euclides. Si recuerdan, hablábamos en la tutoría anterior de los elementos de Euclides, que básicamente era una recopilación de todos aquellos aportes matemáticos significativos, ¿no? Ahí hablamos podríamos ver una pequeña descripción de qué contenía cada uno de esos tomos o esos libros que componían o hacían en total un conjunto que era el llamado los elementos de Euclides, ¿no? Entonces, era este libro o esta recopilación que hicieron los chinos, era algo similar a lo que eran los elementos de Euclides para Grecia, ¿no? Se podía poner, digamos, a la misma altura porque también era una recopilación de esos elementos. Ahora bien, ustedes pueden pensar qué contenía eso. Ya vamos a ver más detalladamente qué contenía eh, este libro o este compendio de información matemática que pudieron recabar lo que son los chinos, ¿no? Aquí nos dice que dos figuras se reconocen como los creadores de este compendio de información, ¿no? Uno de ellos es Chan Shang en el año 150 a.C. y el otro es Ken Shu Chang en el año
50 antes de Cristo, ¿no? Que sería básicamente 100 años después del primero, ¿no? Un par de siglos después, en el año 656, apareció una enciclopedia matemática, que era llamada Xuan Qin Qin Shu. Traducida sería los 10 manuales matemáticos, que ejerció la influencia en los siguientes siglos o en los siglos siguientes a este, ¿no? Nos dice que un siguiente momento ya se encuentra en la dinastía Sung, que estamos hablando en el año 960 al 1279, que tuvo importantes logros en las matemáticas. Por ejemplo, en la obra Su Chiu Chao, que son las 9 secciones matemáticas, escrito por Qin Chiu Chao en el año 1247. En esta obra encontrábamos resueltos o resoluciones numéricas de ecuaciones de todos los grados. Es decir, en esta obra en particular teníamos resueltos polinomios o ecuaciones de diferentes grados, ¿no? Acá dice de todos los grados, puede ser lineales, cuadráticas o lo que conocemos como cúbicas, etcétera, ¿no? Resultado del análisis indeterminado. ¿Por qué hablamos bastante de lo que es el análisis indeterminado? Porque básicamente lo que se hacía era encontrar unas aproximaciones a soluciones de estos problemas. Es decir, no se encontraba una solución específica, ya que eran unas aproximaciones, ¿no? No es como lo conocemos hoy en día, que a través de las computadoras se pueden dar aproximaciones bastante exactas, ¿no? Y con mucho menos trabajo que requería poderlo desarrollar en esta época, ¿no? De ahí nos dice acá que Yang Hui publicó varias obras en el periodo que comprende los años 1261 y 1275, y entre ellas podemos hablar de esta que aparece acá. Está bastante difícil de leer, pero la traducción sería Análisis detallado de los 9 capítulos. Este último incluye resultados en serie de ecuaciones de segundo grado con coeficientes negativos de X, ¿no? Entonces, por eso es que llamaba la atención, ¿no? Porque hasta este punto no se había abordado lo que es estas ecuaciones de segundo grado que tuvieran coeficientes negativos, solo se había abordado las que tenían coeficientes positivos. Incluso aún estas, habían algunas de ellas que eran consideradas inconmensurables, o sea, difíciles de medir, y se abstraían, es decir, se apartaban, ¿no?, de lo que era el conocimiento matemático. También nos dice que Chui Chin Chin fue otro matemático relevante que se afirma que era un gran algebrista. Escribió 2 tratados. El primero, que se conocía con el nombre de Introducción a los Estudios Matemáticos, y el segundo, que era El precioso espejo de los 4 elementos. El primero lo hizo en el año 1299 y el segundo en el año 1303. Aquí encontramos, por ejemplo, el llamado triángulo de Pascal. ¿Cuántos de ustedes, si yo les pregunto, cuántos de ustedes no habrán hecho o habrán utilizado el triángulo de Pascal? Yo creo que todos, cuando comenzábamos a incursionarnos en este mundo de la matemática, creo que todos aprendimos a factorizar binomios utilizando el triángulo de Pascal, ¿no? Creo que cuando lo escuchamos es como que escuchemos algo muy, muy conocido, ¿no? Porque incluso como docentes, cuando comenzamos a hablar de las diferencias, como es la suma de un binomio, la resta de un binomio, eh, hablamos, ¿no?, del teorema de Pascal o del triángulo, perdón, de Pascal, y lo utilizamos con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, es aquí, de este algebrista, quien aparece por primera vez lo que es el llamado triángulo de Pascal, ¿no?, para utilizarlo en los métodos para resolver ecuaciones de grados superiores, es decir, de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, es decir, va en ese orden, ¿no? Podemos ir bajo ese sistema encontrando los coeficientes, ¿no?, para poder dar solución a estas, digamos, a este tipo de ecuaciones. Resolución de ecuaciones utilizando métodos que hoy juzgaríamos como, por ejemplo, la utilización de matrices. Es decir, en esa época ya él utilizaba lo que hoy en día conocemos como matrices, solo que se utilizaba a través de otro tipo de escritura, ¿no? A través de otro tipo de simbología.
no la que hoy conocemos nosotros actualmente en la matemática. También nos dice que hay varios aspectos en las matemáticas chinas que vale la pena señalar. Uno de ellos es la existencia de un sistema posicional con 9 números que se adelantaría un milenio a los hindúes, ¿no? Recordemos que el otro sistema de posición que estábamos hablando era el base 60, ¿no? En este caso nos está hablando de un nuevo sistema que tenía como referencia solo 9 números, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poco de lo que son las varillas, ¿no? En este caso nos dice que las varillas son un sistema de números que por medio de varillas, que en este caso estas varillas pueden estar elaboradas de marfil, de madera, de hierro colado, de jade o de bambú, y que desde el siglo III después de Cristo tuvo un papel importante en las características de las matemáticas chinas. Este sistema permitía usar números negativos, en este caso los negativos se utilizaban con varillas de color negro y los positivos se utilizaban con varillas de color rojo, ¿no? Los números Chen, que serían los que podemos apreciar en la primera fila, servían para representar unidades. Por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Y cuando lo utilizábamos con los tus, se utilizaba de forma horizontal, ¿no? Por ejemplo, acá, para referirnos a lo que son las unidades, perdón, con las que son las decenas, millares, centenas de millar, etcétera. Entonces, básicamente esto es lo que conocíamos o lo que ellos conocían como numeración, ¿no? A través de este sistema de varillas es que ellos podían hacer y resolver operaciones, ¿no? Imagínense cuán difícil sería hoy en día para nosotros utilizar este sistema, por ejemplo, para resolver una ecuación cuadrática o una ecuación cúbica. Sería, creo, bastante difícil. De hecho, yo no me imagino a mí no trabajando, tratando de resolver un problema utilizando esta clase de simbología, pero sin embargo, en esta época y en esta dinastía china, esto era un gran avance para ellos, ¿no? El hecho de poder utilizarlo de esa forma. Muchos incluso afirman que de estas varillas es que proviene lo que es el sistema de matrices, ¿no? Eh, Faltaría vernos si eso es cierto o no, ¿no? También nos dice que todas las operaciones se podían hacer como si se tratase de un ábaco. Creo que todos en nuestra vida hemos utilizado al menos una vez un ábaco y sabemos que el ábaco es una invención que fue o tuvo un significado parecido al que tuvo el, el alfabeto, ¿no? Fue bastante interesante cómo se pudo evolucionar, ¿no? A través de estas herramientas, ¿no? También nos dice que es interesante que este sistema permitió incluso la resolución de ecuaciones, con lo que se expandió una forma de álgebra o aritmética geométrica. De hecho, es a partir de ese tipo de representaciones que emergen las llamadas matrices chinas, ¿no? Que es lo que está hablando Leo. Se dice, ¿no?, que a raíz de estas varillas es que surge este sistema matricial, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más a detalle lo que es el Xing-Shang. Como veíamos, este era una recopilación de hechos matemáticos similar a la de los elementos de Euclides, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más, así como revisamos la de Euclides, vamos a ver un poco más qué posee esta recopilación, ¿no? Nos dice que posee 246 problemas, repartido en este caso en 9 capítulos, que son consideraba temas de interés social en ese escenario, ¿no? Volvemos acá y si analizamos este pequeño párrafo nos está diciendo directamente que todos los problemas que aparecían ahí lo que buscaban era resolver problemas de carácter social, es decir, problemas que se daban en la vida real, ¿no? Es decir, en la interacción entre seres humanos dentro de la sociedad. Es decir, la matemática hasta este punto seguía siendo vista como algo práctico que ayudaba a solventar problemas, ¿no? También dice que comentadores posteriores como Liu Hui en el siglo III y Yang Hui en el siglo VIII aplicaron estos trabajos, ¿no? O compilaron, mejor dicho, o ampliaron estos trabajos, ¿no? La opinión es que debe colocarse una tradición algebraica y aritmética similar a la desarrollada por los babilonios, ¿no?
cuando hablamos de estas tradiciones es básicamente cómo se hacían determinadas operaciones, es decir, cómo se desarrollaban, por ejemplo, suma de fracciones, si se podían sumar fracciones, resta, multiplicaciones, divisiones, etcétera. No era algo que se pasaba de una generación a otra, ¿no? Por eso era conocido así como una tradición en este caso china, ¿no? En todos los casos que se plantean se trata de problemas prácticos, es decir, problemas nuevamente que solventan o responden a problemas que han sido surgidos dentro de la sociedad, ¿no? O dentro de la interacción en el mundo real, ¿no? Que directamente servían para, o la matemática se utilizaba para solventar esta clase de problemas, ¿no? También dice que en un primer capítulo llamado Fanqing se incluyen las reglas para calcular áreas, en este caso, de triángulos, trapecios, círculos, rectángulos, así como una aritmética de fracciones. El segundo capítulo es de porcentajes y proposiciones. El cuarto capítulo es sobre extracción de raíces cuadradas y cúbicas. Aquí había una base geométrica para proseguir por los procesos. De hecho, posteriormente al método que usaron sirvió para resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? De hecho, en el material ahí está planteado lo que es un ejercicio, no sé si es una cúbica que se convierte en cuadrática, y ustedes lo pueden revisar, ¿no? Más detalladamente. El capítulo quinto, que era llamado Chang-Kun, incluye procedimientos para calcular volúmenes del cilindro, pirámides, pirámide rectangular, tetraedro, tronco de pirámide cuadrangular y el tronco de prisma recto triangular, ¿no? También nos dice que el octavo capítulo abarcaba las soluciones de ecuaciones simultáneas con 2 o 3 incógnitas, es decir, sistemas de ecuaciones. Esto se hace por medio de tablas con un método semejante al modo matricial, es decir, un método que se parecía bastante al que utilizamos a través del desarrollo o de la solución de matrices. Creo que todos hemos oído hablar de lo que es el método de eliminación gaussiana o el método de reducción de matrices, ¿no? Que nos sirve para resolver sistemas de ecuación. En este caso, a eso es que hacían referencia acá, con esos sistemas de 2 o 3 ecuaciones, ¿no? Por eso nos dice que, es decir, matrices, ¿no? El procedimiento similar al método de eliminación. En Occidente se le conocía o se le llamaba con el nombre de Gauss, ¿no? O incluso una forma de las reglas de Kramer, ¿no? Actualmente creo que todos nosotros manejamos lo que es las reglas de Kramer para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? Que es a través de determinantes, ¿no? Imagínense que en esa época ya se utilizaba un método bastante similar a este método de Kramer, ¿no? Estuvieron presentes en las matemáticas chinas varios siglos antes de que los europeos lo desarrollaran. Es decir, desde este punto de vista, los chinos llevaban un avance matemático bastante superior al que se tenía en Europa, ¿no? También dice que se trata de un método que no fue usado en ninguna otra tradición cultural y se piensa que fue derivado casi directamente de las características del sistema de varillas. Es decir, esto no lo podemos afirmar con claridad, solo es una creencia que se tiene, ¿no? Que estos métodos de resolución de sistemas de ecuaciones fueron producto directo de las operaciones que realizaban con las varillas que veíamos anteriormente, ¿no? Ahora bien, veamos algunos resultados relevantes. Nos dice aquí que a partir del siglo VIII tenemos los mejores desarrollos de los chinos en las matemáticas. Nos dice, por ejemplo, que la resolución de ecuaciones numéricas de orden superior basadas en extracciones de raíces cuadráticas y cúbicas del libro Ching Chang, que era el que estábamos revisando anteriormente, y el uso del triángulo de Pascal, ¿no? Volvemos, ¿no? Para resolver esa clase de polinomios, ¿no? Por otra parte, en torno a la confección de calendarios y las necesidades de la astronomía, volvemos, siempre se desarrollaba también aspectos culturales, ¿no? Aparte de las civilizaciones, ¿no? Ya que ellos veían todo lo que se hacía, ya sea matemática o de otra área, como algo para resolver problemas que ellos tenían en ese momento. Es decir, no se estudiaban esos temas matemáticos solo porque sí, sino porque se buscaba encontrar soluciones a problemas prácticos que ellos tenían. También dice que se desarrollaron procedimientos
en ecuaciones indeterminadas, es decir, ecuaciones que no tenían una solución, digamos, entera, sino que eran aproximaciones nada más. Y también hubo fórmulas de interpolación china, ¿no? En este caso por Ku Chou-Ching en el año 1275, algo parecido al método de Newton-Stirling, ¿no? También nos dice que un par de detalles adicionales es el teorema de Kuo-Kou. Este caso, este teorema es el mismo teorema de Pitágoras que nosotros conocemos, ¿no? Solo que ellos lo conocían con el nombre del teorema de Kuo-Kou, que aparecía también en este libro, ¿no? Se trata del teorema de Pitágoras. Este aparece demostrado en un contexto muy antiguo llamado Choupei. Es decir, aquí la matemática sí mantenía este carácter abstracto, ¿no? Sí se buscaba una demostración, solo que estas demostraciones utilizaban un ejemplo en particular, ¿no? También nos dice que otro detalle es el cálculo de Liu Hui. Hizo una aproximación en su momento del Qiu-Shan por un método parecido al de exhaustión, que era el que utilizaba Arquímedes, ¿no? Y aquí tenemos una figura de cómo demostraban ellos lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? O en lo que ellos conocían el teorema de Cao-Ku. Otro resultado relevante es que existe en el Qiu-Shan son los procedimientos para la extracción de raíces cuadradas y cúbicas. Estos fueron refinados por los Sun Tzu y otros y fueron ampliados decisivamente en el siglo VIII a raíces de cualquier grado. Es decir, lo pudieron ampliar ese resultado a repetirlo y encontrar raíces de cualquier grado, ¿no? Ya no estaba limitado. Y con eso finaliza el primer contenido que se había previsto desarrollar el día de ahora. No sé si hasta aquí alguien tiene algún comentario, algo que les haya llamado la atención o algo que ustedes en la lectura pudieron notar y que tal vez a mí se me haya escapado y lo quieran agregar para enriquecer más lo que es esta revisión de la teoría, pues pueden hacerlo, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo que le haya llamado la atención o algo que le haya aportado algo, ¿no? Que le haya llamado la atención por algo en específico. Si no es el caso, pues vamos a pasar a hablar un poco de lo que es el influjo árabe. Bueno, acá me equivoqué, yo le puse contenido 2, pero en realidad este es el contenido 2.3. Ahora bien, vamos a hablar un poco de lo que es la cultura árabe previo a analizar los avances matemáticos que esta cultura proporcionó. Nos dice que dos dinastías califas son nuestra primera referencia para entender un poco de la historia árabe, ¿no? En este caso son los omeyas y los abasíes. Los primeros fueron destronados de Bagdad por los segundos en el año 750, pero no obstante obtendrían, Abderramán restableció el poder de los omeyas en España con su centro en Córdoba, ¿no? Se afirma que los abasíes eran más abiertos y cosmopolitas y que en el año 762 la capital se trasladó a Bogotá por el concurso de Almanzor, ¿no? Ahora bien, más sobre la cultura nos dice que con los califas Arabún, el Reshid y el hijo Al-Mamun se construyó una biblioteca, un observador y un instituto para la traducción y la investigación, ¿no? También Al-Kindi, con el apoyo de los gobernantes islámicos, fue una figura clave en la construcción de una nueva filosofía islámica. También se conoce por un importante trabajo en la óptica. Un contemporáneo un poco más joven de Al-Batini fue importante astrónomo que realizó el trabajo en Bagdad, ¿no? En el observatorio que había sido creado en este caso por Al-Mamun, ¿no? Otros eminentes científicos fueron los matemáticos David Ibn Qurra en el año 836 al 901 después de Cristo y Abu Wafa en Ibn,
está bastante difícil de pronunciar este nombre, ¿no? En el año 965 y en el 1039. ¿No? Los trabajos de este último tuvieron influencia en Roger Bacon y en Johannes Kepler, ¿no? Si han escuchado hablar de Johannes Kepler, creo que él tiene bastante sobre lo que es las constelaciones, ¿no? Sobre figuras geométricas como lo son la elipse y la parábola, ¿no? Que ellos buscaban, o él específicamente buscaba, encontrar la verdad de cómo se describía el movimiento de la Tierra, ¿no? En el sistema solar, ¿no? Entonces, Johannes Kepler es uno de los que tuvo bastante influencia en este tipo de avances, ¿no? Luego tenemos al Aitam, que usó la teoría de la geometría en la resolución de ecuaciones algebraicas, siempre enfocado en la resolución de problemas mediante la óptica, ¿no? O para la óptica. También nos dice que Ibn-Isa escribió sobre las matemáticas, lo que a veces se desconoce, ¿no? Es decir, se conoce más a este personaje por sus aportes a la óptica y se desconoce que también realizó aportes a lo que es la matemática, ¿no? En su obra Kitab al-Shifa hizo uh, aritmética, además de distinciones entre números y operaciones aritméticas. Incluye reglas novedosas sobre la suma de enteros, por ejemplo. La ciencia y la filosofía islámica emergieron en gran parte como respuesta a la idea que la naturaleza contiene signos y que desenterrar tales signos acerca al creyente cada vez más a Dios. Y como en esta cultura se busca estar lo más cerca de Dios posible, entonces ellos ahondaron más en estos descubrimientos, ¿no? En tratar de describir las leyes que rigen el mundo, porque para ellos, para su creencia, para ellos el tener este conocimiento los acercaba más a Dios. También dice que en las matemáticas árabes debe subrayarse que la cultura científica y matemática bajo dominios musulmanes fue desarrollada por intelectuales provenientes de diferentes pueblos, por ejemplo, los persas, los judíos, los griegos, etcétera. Pero cabe recalcar que todo lo que ellos desarrollaron seguía estando escrito en árabe, es decir, ellos tuvieron influencia de los griegos, de los cristianos, de los persas y de otras civilizaciones más. Hicieron una especie de recopilación y agrandaron más la información existente, ¿no? Y todo esto quedó escrito en árabe, en escritura árabe. Obtuvieron obras fundamentales, por ejemplo, de Aristóteles, que revisamos, de Apolonio, de Arquímedes, de Diofanto, de Herón, y las tradujeron al árabe. Por ejemplo, los elementos de Euclides fueron obtenidos de los bizantinos alrededor del año 800 y la obra astronómica de Ptolomeo, el Almagesto, a la cual ellos mismos fueron quienes le dieron esos nombres, fue obtenida en el año 827. Es decir, ellos hicieron una recopilación de todo lo que existía matemáticamente hablando, es decir, todos los avances matemáticos de todas estas civilizaciones, ellos las tuvieron a la mano, los tradujeron y aparte de ellos, los estudiaron, ¿no? Para ser más profundo o para ahondar más en estas verdades matemáticas. Vamos a ver a un personaje que dio bastante aporte al área de la matemática, como lo es Al-Khwarizmi, que vamos a empezar por nombrar quién es, ¿no? Su nombre era Abu Jafar Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, ¿no? Un poco difícil de pronunciar el nombre completo de esta persona, ¿no? En el año 825 escribió sobre aritmética, álgebra, astronomía y geografía, ¿no? Si nos fijamos directamente, aportó bastante en este caso lo que es el álgebra y a la aritmética, ¿no? Escribió en el año 830 el libro, acá aparece el nombre que se traduce como el cálculo por restauración y reducción. También algoritmi de número indorum, que significa cálculo de números indios, ¿no? Aquí sale un hecho bastante importante que vamos a ver acá en el último cuadrito, ¿no? Pero pongámosle atención a lo que era el apellido, en este caso era algoritmi. Creo que a todos nos suena un poco conocido lo que es el apellido de esta persona, ¿no? Nos dice que los trabajos algebraicos de Khwarizmi se basaron en los resultados de Brahagupta,
pero reflejan también influencia de los babilonios y de las culturas griegas, ¿no? Directamente, por ejemplo, de Diofanto. El segundo libro que escribió esta persona era de aritmética y sirvió para introducir a los europeos al sistema de números posicional de la India, ¿no? Incluye un tratamiento sistemático de las operaciones aritméticas, ¿no? Y aquí nos dice, fue el primer libro introducido del árabe, ¿no? Y hay un detalle bastante interesante. Popularizó la palabra algoritmo, ¿no? Que es la que nosotros manejamos hasta aún en nuestros tiempos, ¿no? Que proviene directamente del apellido del autor, ¿no? Que el apellido de él era Algoritmi. ¿A dónde íbamos? Que proviene directamente del apellido del autor, para referirse a procedimientos sistemáticos de cálculo, ¿no? Que este era su segundo libro, ¿no? Ya lo podemos observar por acá. Su segundo libro, ¿a dónde estaba? Acá, ¿no? El segundo libro de aritmética sirvió para introducir a los europeos el sistema numérico de posición de la India. Incluye el tratamiento sistemático de operaciones aritméticas, ¿no? A este posicionamiento sistemático que siguen unas ciertas características para poder encontrar una solución o unos ciertos pasos para poder llegar a una solución de un problema, se le dio el nombre de algoritmo y es lo que nosotros manejamos aún en nuestros días. Es uno de los referentes, ¿no? O el que popularizó lo que es nombró este método, ¿no? También nos dice que Khwarizmi, en su obra Imagen de la Tierra, se considera la más importante de la geografía desde la obra de Ptolomeo. Señaló 6 tipos de ecuaciones y las podemos ver acá al lado derecho. Por ejemplo, bx igual a x cuadrado, bx igual c, ax cuadrado igual c, ax cuadrado más bx igual c y ax más c igual a ax cuadrado. Y por último, ax cuadrado más c igual a dx, con los coeficientes a, b y c números enteros positivos. Ofreció en todos ellos, en todo ese tipo de ecuaciones que él proponía, diversas soluciones, ¿no? Para resolverla o diversos procedimientos para resolver cada una de estas. Por ejemplo, algunas veces dio algunos fundamentos lógicos, por ejemplo, en el caso del tipo cuarto, es decir, cuando hablamos de ax cuadrado más bx igual c, ofreció el método normalmente llamado complementación de cuadrados, que todavía nosotros lo seguimos utilizando, ¿no? Es quizás uno de los métodos de factorización que nosotros más empleamos, ¿no? Cuando estamos estudiando o cuando estamos resolviendo algún problema en particular. También nos dice que a la par de las consideraciones algebraicas, Khwarizmi buscó su fundamento teórico en geometría, es decir, construía figuras geométricas para demostrar la evidencia del acerto algebraico, es decir, buscaba tratar de dar una demostración geométrica de tal vez lo que era considerado axiomático, ¿no? Es decir, buscaba digamos, establecer una demostración gráfica de unos resultados que funcionaban, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si se me viene a la mente lo que es la demostración gráfica del teorema de Pitágoras. Entonces, de forma similar a esa, él hacía estas construcciones geométricas para dar, digamos, una evidencia de por qué funcionaban ciertos elementos matemáticos. Eso sí, usaba ejemplos específicos en su demostración, es decir, para esa época eso era considerado demostraciones, pero si eso lo traemos a nuestra época, cuando nosotros damos valores determinados, ya eso nosotros no lo consideramos una demostración, pero es bastante interesante que en una época donde lo que importaba era que funcionara y que se llegara a un resultado válido, se lograra que algunas personas, como es el caso de Khwarizmi, trataran de dar un aporte abstracto del por qué esos resultados sí funcionaban bajo el algoritmo apropiado, ¿no? ¿Quién fue Ibn Qurra? En este caso nos da el nombre Abul Hassan David Ibn Qurra. Hizo trabajos en trigonometría esférica, una prueba del teorema de Pitágoras, medidas de parábolas y paraboloides y sobre números amigos. Se considera el mejor geómetra del mundo islámico, este persona de acá. Y también nos dice que la generalización del teorema de Pitágoras es un resultado interesante que no se descubrió sino hasta el año 1953, es decir,
la generalización de que funciona para todos tríadas de números o ternas de números, del teorema de Pitágoras, que sí funcionaba, se descubrió hasta el año 1953 en Turquía. También dice que, a diferencia de Khwarizmi, volvemos al uso de la geometría en el álgebra. Ibn Qurra hizo una demostración general en la cual introdujo dos teoremas de Euclides. Esta integración del álgebra y la geometría unificaban las dos tradiciones del pensamiento matemático y abría el camino al álgebra moderna, es decir, al álgebra tal cual la conocemos, al álgebra moderna, ¿no? Que es ya mediante demostraciones de elementos o conceptos abstractos. Luego aparece este personaje que es Omar Khayyam, que nos dice que Omar Khayyam dio las reglas para resolver ecuaciones cuadráticas y un método para la resolución de ecuaciones cúbicas con raíces reales. En la tradición de Khwarizmi, ofreció algo parecido al triángulo de Pascal para los coeficientes de un binomio, es decir, no era específicamente el triángulo de Pascal, pero era algo similar que servía para conocer los coeficientes del desarrollo de esos binomios. También intentó una demostración del postulado de las paralelas de Euclides, y una de sus más importantes contribuciones a la geometría fue la extensión de la teoría de las proposiciones de Euclides, ¿no? Trabajó también en la dimensión del álgebra algebraica de esta teoría para extender el concepto de número de tal manera que pudiera incluir a los números irracionales positivos. También otro aporte es que, en lo referente a la resolución de cúbicas, utilizó métodos geométricos para resolver ecuaciones de tercer grado con raíces positivas. Estudió 19 tipos de ecuaciones cúbicas, algunas de las cuales pudo reducirlas a cuadráticas. Las restantes 14 las resolvió por medio de secciones cónicas. La utilización de las secciones cónicas y la geometría para encontrar soluciones fue el gran aporte de este matemático insignia, ¿no?, que es Omar Khayyam. Bien, también dice que, dentro de otros resultados conocidos de esta civilización, es que Al-Kashim, en la segunda mitad del siglo XIV, dio una aproximación para el valor de pi con 16 decimales correctos por medio de circunscribir un círculo, en un círculo, un polígono con 3 por 2 a la 28 lados. Imaginémonos cuán difícil fue para estas personas en esta época poder circunscribir ese polígono con todos esos lados dentro de un círculo, y a través de la medición o el cálculo de esa área poder llegar a la aproximación de pi. Cuando hoy nosotros lo hacemos a través de calculadoras, a través de una fórmula, cuando ya tenemos determinado un valor específico para pi, ¿no? Es decir, si comparamos lo que nosotros tenemos con lo que ellos eran capaces de hacer, pues pareciera de que si ellos hubieran tenido las herramientas que tenemos nosotros hoy, pues hubiesen hecho muchísimo más, ¿no?, aporte a la matemática. Pero es bastante interesante conocer cómo es que ha ido evolucionando, ¿no? Si comparamos esto con los griegos, no sé si recuerdan que también los griegos lograron desarrollar lo que era una aproximación de pi, solo que ahí no se especifica con cuántos decimales. En este caso, los árabes lo lograron a través de Cachí, Al-Kashim, con una, digamos, una certeza de 16 decimales, ¿no? También nos dice que las fracciones decimales habían aparecido por primera vez en una obra de Abul Hassan, en el año 952 y 953, el libro de los capítulos sobre la aritmética india. Este conocía los métodos para multiplicar por enteros. Sin embargo, Al-Kashim en el siglo XV dio un tratamiento completo a las operaciones con estos decimales, es decir, proporcionó algoritmos para poder operar con decimales. Si comparamos esta civilización con la griega, nos vamos a dar cuenta que también ahí tienen un avance, ya que los griegos consideraban en algunos puntos de medida lo que son los inconmensurables, ¿no?, que son difíciles de medir, son aquellas unidades que no eran enteras y que no eran ninguna fracción conocida, ¿no?
Por ejemplo, podemos hablar de irracionales. Era bastante difícil. Lo que ellos hacían es que cuando se encontraban con problemas de esta índole que tenían esta clase de inconmensurables o elementos difíciles de medir, los sacaban, ¿no? Es decir, los obviaban y solo trabajaban con aquellos con los cuales sí tenían conocimiento de cómo operarlo, ¿no? También hubo un avance en la trigonometría. Nos dice que los árabes adaptaron y desarrollaron la trigonometría hindú. El primer progreso notable se debió al astrónomo Batani, que fue muerto en el año 929, en el siglo IX. Si bien en realidad no fue el primero que aplicó el álgebra en lugar de una sola geometría a la trigonometría, no aplicó la geometría a la trigonometría, este astrónomo matemático fue el primero que dio un gran paso en esa dirección. ¿Cómo fue esto posible? Usó adecuaciones del seno hindú, la tangente y la cotangente, y en el siglo X se calculaban tablas de estas dos últimas, es decir, de la tangente y la cotangente. Y también hicieron su aparición la secante y la consecante como razones trigonométricas. Por esta razón, el concepto de función todavía no era conocido, no existía en esos años. Sí, tenían que pasar 600 años para que surgiera lo que es el concepto de función, ¿no? Nada en su obra se parece mucho a la trigonometría que manejamos hoy en día, ¿no? Esto lo menciona Bell en el libro Historia de las Matemáticas en la página 112. Por razones de tiempo creo que nos vamos a quedar hasta acá. Todavía quedaban como unas 7 diapositivas. Eh, si hay alguna consulta, alguna duda o algún comentario, pues pueden hacerla sin ningún problema, ¿no? Les dejamos acá el espacio. Nos quedan todavía 4 minutitos. Si alguien quiere aportar más o agregar algo de lo que leyó, que tal vez no hemos tratado acá, algo que le haya parecido interesante, algo que le haya llamado la atención, pues pueden hacerlo sin ninguna dificultad, ¿no? Si quieren solventar alguna duda, ya sea de las tareas o del material, pues con gusto yo les puedo ayudar. Si no hay dudas ni comentarios, pues entonces lo dejaríamos hasta acá. Compartir la presentación para terminar. Sí, perfecto, Mario. Yo se la voy a hacer llegar en unos momentos al grupo de WhatsApp porque se me facilita más mandárselas a través de ese medio. Ya se las voy a mandar para que lo terminen de leer, ¿no? Cabe mencionarnos también que básicamente lo que está en la presentación son resúmenes de lo que está en el material de lectura. Así que es como un complemento, ¿no? Para que puedan dar una lectura un poco más rápida, pero no dejemos de leer lo que son los contenidos completos que están en la plataforma, ¿no? Ya se las voy a enviar. No sé si hay algún otro comentario, algo que deseen expresar, pues pueden hacerlo y si no, pues les agradezco mucho por haberse conectado, les agradezco por las participaciones a los compañeros que participaron. Cualquier duda, consulta que tengan, recuerde que pueden hacerlo a través de los medios establecidos, mensajería en plataforma, foros de consulta o correo electrónico. Bueno, licenciado, está bien. Muchas gracias por todo y feliz fin de semana y bendecida tarde a todos, compañeros. De nada y también feliz tarde para todos y todas.